Bien, para hoy, hermanos, yo tengo un tema que tal vez no es tan de tanto gusto. El pasaje que le pedí a Edwin que me ayudara, ¿verdad? Que fuera leyendo para avanzar, nos ubica recordándonos algunas cosas que a veces nosotros cometemos que a Dios no le agradan. Y nosotros a veces no guardamos mucho en la memoria. Yo creo que el apóstol hizo bien con recordarles a ellos, ¿verdad? A recordarles a ellos eso. Para hoy tenemos, hermanos, el tema batallando contra el pecado. ¿Qué le parece? O cómo batallar contra el pecado. Son temas que pudieran no ser tan agradables, tan gustosos, pero qué bueno que de cuando en vez o de vez en cuando, como decimos, lo recordemos, ¿verdad? Ya leímos el pasaje, ya Edwin lo leyó y nos vamos a estar basándonos en él. Antes de entrar en el tema, quisiera que tengamos una oración para que el Señor sea que nos guíe. Aileen, ¿te atreves a dirigirnos en oración? Sí, Aileen. Una oración para que el Señor guíe este tiempo. Amante Dios, te damos gracias por este momento, Señor. Te pedimos para que dirijas esta prédica, Señor, para que llegue a nuestros corazones y sea de práctica en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo batallar contra el pecado? ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacemos? Antes de entrar en materia, yo quisiera, por favor, oír una respuesta de 3 o 4 palabras, no más, de alguien de ustedes que diga o que nos diga a toda la congregación, ¿qué entiende usted por pecado? 3 o 4 palabras, hay muchas más, ¿no? Le voy a dar chance a la hermana Dicali. Entendemos por pecado lo que no le agrada a Dios, o sea, hacer las cosas que no le corresponden a una persona que, por ejemplo, es cristiana y actúa de una manera que es incorrecta. O sea, no podemos decir que somos perfectos, porque no es verdad que somos perfectos, podemos ser perfectos, por nuestros pecados, pero sí nosotros tenemos que hacer. Ok, gracias, hermana. ¿Están de acuerdo con eso, la generalidad? Hermana Ana. Ok. Hay una niñita levantándome la mano. Díganos fuerte. Ustedes han oído 3 respuestas. Edwin, da la tuya también. Pecar, con esa cerramos. Pecar viene etimológicamente de errar al blanco. No sé, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, estamos pecando. Ok. 4 respuestas. Ustedes ven que las 4 son idénticas, expresadas con palabras diferentes. ¿Qué significa eso? En términos generales, que todos estamos conscientes de lo que es pecado. Miren, hasta una niñita que lo que tiene son ¿cuántos años? 10 años. Ella sabe lo que es pecado, ¿eh? Entonces, ¿a qué punto queremos llegar? Que cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas contra la voluntad de Dios, contra el plan de Dios, no es por ignorancia. Sabemos qué es pecado, estamos bien claros. ¿Ok? Quiero, ya con el pasaje leído, leer el versículo 1 de este capítulo 10. Y dice de la siguiente manera:
porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ahí sigue describiendo, pero quiero quedarme más en la expresión no quiero que ignoréis. Aquí ninguno de nosotros somos ignorantes de lo que es el pecado. Ahora, se nos olvida cuáles cosas son pecado para Dios, delante de Dios. Y por ello hay que estarlo recordando constantemente para que nos cuidemos y de qué manera hacerlo. Yo tengo a manera de introducción una breve, un resumito, una reflexión del pastor Charles. No, es Puyo. Esta vez dejé a Puyo. Stanley. Se me olvidaba. El hermano pastor Stanley partió con el Señor hace pocos días. Pero fue un hombre que sirvió a Dios a toda plenitud y que dejó mucho material que puede ayudar a los cristianos que tienen deseo de seguir adelante. Todo lo que voy a estar leyendo lo voy a leer textualmente porque fueron palabras escritas por él. Dice, Dios estableció límites de protección para sus hijos porque sabe los peligros que acarrea la desobediencia. Póngale mucha atención a sus palabras, que son muy importantes. Me encantaron y las quise plasmar tal cual. Comienzo de nuevo. Dios estableció límites de protección para sus hijos porque sabe los peligros que acarrea la desobediencia, tanto para el transgresor como para los que son afectados por el pecado. Su palabra nos advierte que no debemos ceder al pecado, sino obedecer a Cristo con una vida de abnegación, que es la vía que conduce al gozo. Sin embargo, el mundo dice que la satisfacción se encuentra en la adquisición de riquezas, poder y amigos. Satanás susurra la mentira de que la felicidad se logra cediendo a los deseos. Su propósito de apartarnos de Dios comenzó con la tentación de Adán y Eva, a quienes Dios había dado acceso a todos los árboles del huerto, menos a uno. El primer hombre y la primera mujer se salieron de los límites puestos por el Señor, comieron del árbol prohibido y se vieron separados de Dios. Satanás utilizó la duda, aquella frase famosa de Satanás, con que Dios os ha dicho. Recuerdan allá Génesis, ¿verdad? Utilizó también la mentira. No moriréis, le dijo Satanás. Y también utilizó el autoengaño. Seréis como Dios. Esto lo hizo para lograr su propósito. Génesis capítulo 3, versículos 1 hasta el 5. Hizo parecer muy atractiva la rebelión contra Dios, que es la raíz de todo pecado. Sus métodos siguen siendo los mismos hoy en día, utilizando otras figuras, utilizando otros elementos, eso le agrego yo en este caso. La única manera que tenemos para resistir el clamor del mundo, o sea, del ambiente que nos rodea, agrego, los susurros de amigos y nuestros deseos egoístas, es sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos centrar nuestra atención en conocer al Señor en su plenitud, creyendo sus promesas y obedeciendo sus mandamientos. Solo mediante una relación con Dios podremos dar la batalla
contra el pecado y mantenernos firmes. El hermano concluye con esta frase: permita que el Señor le hable hoy por medio de su palabra. Él tiene mucho que decir. Termina la cita que les daba. Yo no sé si es esa lámpara que me tiene medio mareado, que me da directo acá. Esa de ahí. Me tiene que no me deja ver. Terminé la cita ahí. Hoy nosotros vamos a ver, Dios mediante, 3 aspectos indispensables para obtener la victoria en esta feroz batalla que nos corresponde librar a ti y a mí. 3 elementos o aspectos indispensables. El primero es conocer lo que enseña la palabra de Dios. Eso es indispensable para todo cristiano. Si ustedes y yo conocemos lo que dice la palabra de Dios, sacamos tiempo para evaluar lo que dice la palabra y lo que nos conviene que está en ella, vamos ganando. ¿Cuál es la expresión que usa el apóstol Pablo en el versículo 1? ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿No qué? No ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Eso es lo que nos está diciendo. Nos está haciendo un llamado a que no ignoremos. Y una manera de ignorar muy fácil, ¿cuál es? Dejando de lado lo que nos corresponde aprender. Y está pasando eso hoy en las iglesias, en los hermanos. Creo que en esta no. Pero en general, ustedes ven mucha preocupación en los hermanos que ustedes se encuentran por ahí interesados en meterse en la palabra. Muy poco. Hay gente que ni Biblia tienen, creyentes. Ya con el celular está bien, según esos planteamientos. Lo que yo le digo es que celulares tienen todo el mundo. Ahora, cuando usted cruza por un lado con una Biblia, dice, ahí parece que va un cristiano. No estoy en contra de los celulares, yo no soy enemigo de ellos, pero no creo que ellos lo resuelvan todo. La vida espiritual se nutre usted metiéndose a la palabra. En el celular usted no puede hacer anotaciones. En el celular usted no puede evaluar las referencias que tiene la Biblia ahí, los comentarios que tienen al pie de página, cualquier nota que usted pueda poner en su Biblia, porque la Biblia es para rayarle, escribirle, tomar nota de una bendición que Dios le dio un día. En mi Biblia, y voy a usar el ejemplo personal que no me gusta mucho, yo tengo cantidad de mensajes escritos, tres puntitos están ahí, porque fueron una bendición un día para mí, en un devocional, en una cosa, y lo tengo ahí. Me veo atareado sin ninguna cosa, agarro y ahí está. Entonces, yo no estoy en contra de que usen los celulares. Si no tiene más nada y quiere que buscar un versículo, búsquelo. Pero hermanos, tenemos que zambullirnos, enterrarnos en la palabra de Dios. Yo diría que el celular es la playita cómoda para los que no sabemos nadar. Pero la Biblia es el mar profundo o el mar profundo donde están los mejores peces que ustedes y yo podemos pescar dentro de la palabra. El apóstol Pablo nos dice claramente que no quiero que ignoréis. La ignorancia es uno de los principales enemigos que tiene el ser humano para su desarrollo en todos los aspectos. El ignorante pasa demasiado trabajo. Si usted llega a una ciudad que no conoce, no tiene un mapa, no tiene nada como buscar, usted coge mucha lucha. Y si se le añade que no conoce el idioma de ese ambiente donde usted está, mucho peor todavía, porque ignora el idioma.
No es porque usted quiere, sino que lo ignora, porque no lo conoce. Si se va a algunos elementos culturales de ese ambiente que usted desconoce, puede tener muchos más problemas todavía. Hay en lugares que una palabra que es común para nosotros, para ellos es una desgracia. Y si usted la suelta, puede tener serios problemas. ¿Por qué? Porque usted quiso hacerlo, quiso hacer sentir mal a alguien, ¿no? Porque lo ignora. Y yo quiero hacer la pregunta, uso todas estas comparaciones para ir a la pregunta. ¿Qué pasa si eso es en el ambiente humano? ¿Qué pasa con la vida cristiana si nosotros ignoramos qué es lo que Dios quiere? Para poder agradar a Dios, tú y yo tenemos que conocer lo que Dios le gusta, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Si lo ignoramos, ¿qué vamos a estar haciendo? Cometiendo errores. Entonces, uno de los elementos esenciales para batallar contra el pecado es conocer lo que enseña la palabra de Dios. Es imposible cumplir, hermanos, con las leyes y normas de cualquier nación o lugar del mundo si usted no las conoce. Ya le dije que lo mismo ocurre en el ámbito de la vida cristiana. Lo que usted desconoce no puede ponerlo por práctica. El apóstol Pablo trata de recomendarle a los hermanos en Corinto, a los de Corinto en esa ocasión y en este momento a nosotros, los graves errores que cometió su pueblo con la finalidad de que, dice la misma palabra, de que no los repitamos nosotros hoy. Y entre esas cosas que Pablo comenta ahí, trata de recordarle, se ven algunos errores que cometió el pueblo de Dios. Se ven, ¿verdad? Pero muchísimo. Pero él solamente cita algunos. Hay cantidad que ustedes los conocen, que están en la historia de la migración del pueblo, de cuando Dios sacó a través de Moisés y Aarón a su pueblo de allá de la esclavitud de Egipto, del comportamiento que asumieron esos creyentes. Se comportaron como verdaderos impíos, ¿verdad? Pudiéramos decir, gente que no conocen nada de Dios. Y el apóstol le cita algunas cosas. Le recuerda, dice en el versículo 1, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Le está diciendo, tenían todos los beneficios y ellos le tiraron por el suelo eso. No les faltaba nada. Tenían la bendición, ¿verdad? Dice que durante el día en ese desierto, en ese sol quemante, que quemaba, ¿verdad? Tenía una nube de parte de Dios que les cubría de ese sol insoportable. Y de noche, ¿qué tenían? Igual, una luz que los guiaba para que no estuvieran en tinieblas. Y esos hermanos, si se puede llamar el pueblo, se comportaron como verdaderos malos agradecidos de Dios que les proveía. Dice, el versículo 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol ahí? Algunos cosecharon lo que sembraron. Murieron, perdieron las bendiciones. ¿Y cuánta gente muere hoy? Porque se han alejado de Dios, se han apartado de Dios. No quieren nada con Dios ni que se lo mencionen. Y viven muriendo diarios, jovencitos. En nuestro país es una pena.
cómo mueren en accidentes de tráfico, cómo mueren en riñas, cómo mueren asesinados en intercambios de disparos, porque le han dado la espalda a Dios. No quieren huir del pecado, quieren seguir pensando que pueden vivir como bestias salvajes. Y a Dios no le agrada el pecado, hay que huir de ello. El apóstol trata de recordarle a los hermanos en Corinto, como le dije hoy a nosotros, que es indispensable tener pendiente, no ignorar qué es lo que Dios quiere y poner por práctica lo que Dios quiere para que podamos tener las bendiciones que a Dios le agrada. Para ello, como dije, es necesario que conozcamos de manera muy clara las instrucciones que Dios ha establecido para que las cumplamos, las cuales se encuentran en su palabra, la Santa Biblia. En ella encontraremos lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Es en la Biblia, hermano. No es en otro lugar. No es oyendo historias vanas. No es mirando las novelas que invaden los programas de televisión a todas horas. No es invirtiendo el tiempo para hablar con la vecina o el vecino que me queda cerca de tonterías y de los chismes del sector. Es metiéndonos en la palabra de Dios, donde podemos encontrar lo que a Dios le agrada. Es ahí. Por eso él dice, no quiero que ignoréis. La ignorancia no es buena consejera, ni buen compañero, ni buena compañía. En la Biblia encontramos todo lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero nosotros tenemos individualmente, tú y yo, la responsabilidad de descubrirlo, qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el estudio sistemático y profundo de su santa palabra, la Biblia. Y especificamos sistemático y profundo. Sistemático implica constantemente, diariamente, con planes, con programas. Y profundo, que no te quedes en la superficie. Leíste un versículo ahí y no te importa lo que se quiere decir. Busca herramientas para ver qué te quiere decir. Si no sabes, pregunta a alguien que te pueda ayudar. Búscate un hermano que te pueda ayudar, no uno que se esté cayendo. El que está cayendo, ya tú sabes para dónde te va a tirar. Para el piso también. Como dice el proverbio popular nuestro, el que a buen árbol se arrima. Dime con quién anda. Si anda con creyentes fuertes, probablemente tú vas a ser fuerte. Ahora, si anda con uno que, tú sabes, hermano, cógelo suave, que no te compliques tanto la vida. Después vamos al culto, tranquilo, no te vuelvas loco. Y a veces de eso que nos gusta a nosotros recostarnos. Entonces, hermano, en esa primera parte, conocer lo que enseña la palabra de Dios, creo que estamos claros, ¿verdad? ¿O falta algo? Hay muchas cosas que podemos decir, pero si nos llevamos de decir muchas más, se nos extiende el camino. Todo lo mismo, ya vimos ahí que nosotros no podemos estar jugando a la cieguita. Porque si no conocemos la palabra, el enemigo nos va a engañar fácilmente. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, Jesucristo no se puso a hacerle argumento, no, porque yo soy el Hijo de Dios, no, él comenzó a responderle con la palabra. Porque la palabra es la que repele al enemigo y nos aleja de todo tipo de tentaciones y presiones de Satanás. Entonces es necesario conocer la palabra. En segundo término, o
aspecto que tengo para comentarles es que debemos evitar la exposición al pecado. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Evitemos la exposición al pecado. Versículo 12. ¿Qué dice? Vamos a ver. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Entienden lo que dice ese versículo? ¿O es muy complicado? ¿Quieren una explicacióncita? El que piense estar firme, mire que no caiga. Oh. Ah. Así es, mi hermano. Tenemos que batallar con intensidad para evitar las caídas en nuestro caminar hacia la eternidad. O sea, batallar como verdaderos soldados de Jesucristo para evitar caer en nuestro batallar, en nuestro caminar. Cierto que hay muchos tropiezos en dicha ruta, pero si estamos atentos, percibidos, despiertos y con la intención de llegar a la meta sin accidentes, en el Señor y su palabra, tenemos los recursos para lograrlo. Ustedes dirán, es que esta vida no es fácil, ¿cierto? Podemos tener situaciones, es verdad, no estamos exentos. Pero hay quienes han logrado la victoria y llegaron a la meta, están en Cristo disfrutando de la presencia del Señor hoy, con gozo. Claro que sí. Cantidad de hermanos que están en la presencia del Señor hoy, disfrutando con gozo, esperando recibir sus coronas y cuántas cosas más pudiéramos decir. Y que por su mente no pasa nada negativo, porque allí no hay espacio para eso. Tenemos que mirar hacia la meta. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, y en adición, utilizando la gran experiencia adquirida en su batallar en las iglesias, que con tanta entrega él sirvió durante su ministerio apostólico, nos advierte que si es nuestro deseo mantenernos firmes, evitemos caer. Evitemos caer. Evitemos la caída. La caída. ¿Por qué el apóstol advierte esto? Hermano, es que las caídas se pueden dar con mucha facilidad. Hay muchos elementos que usted le pueden hacer tropezar y usted o yo caer, cualquiera. Las caídas pueden suceder con facilidad, pero la recuperación es traumática y en ocasiones muy difícil de lograr. Por eso dice el apóstol, el que quiere estar firme, mire, no caiga, evite caer. Y ya vimos, ¿verdad? Si ustedes quisieran un lenguaje más práctico, más sencillo, yo podría ilustrárselo de la siguiente manera. Voy a hacer una pregunta a ver si aparece alguno que tiene el valor de decirlo. Si usted va caminando, digamos, por esa calle, va hacia el este, hacia allá, la 19, que se llama aquella calle, muy movida para allá. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted va llegando allí, oye que en la calle, allá antes de llegar a la esquina, hay un tiroteo cruzado. ¿Qué usted hace? Sigue para allá caminando. Hay que devolverse. Ok.
Y si va a cruzar la calle, usted lo que va a cruzar la calle. Usted va a cruzar la calle, tiene que cruzar. Pero usted ve que eso está así, tejido de vehículos cruzando, motores a toda velocidad. Usted cruza así, se tira. ¿Quién lo hace? Nadie me levanta la mano, no veo a nadie que la levante. Oh. Le voy a poner otra figura. Si tienes amigos y observas que su accionar no te aporta nada positivo, sino que por el contrario te puede llevar al precipicio, solo podíamos decirle que si usted es un poquito hábil, un poquito solamente, si es muy hábil, ni hablar, pero si es un poquito hábil solamente, le saca el pie inmediatamente. Fulano me está ofreciendo un negocio, pero en todos los negocios ha fracasado. ¿Usted se atreve a meterse en un negocio con un socio así? ¿Verdad que no? Satanás nos vive ofreciendo negocios a nosotros. Y a veces los aceptamos. Le saca el pie inmediatamente, pues tiene toda la posibilidad de que lo lleve al derrotero o a la destrucción. Y así ustedes mismos pudieran seguir preparando figuras de esa naturaleza que ustedes salen corriendo inmediatamente. Aunque esté medio cojo, corre. Entonces, ¿qué podemos decir? Por esa razón, el mismo Señor Jesucristo utilizó de manera metafórica expresiones como las que le voy a exponer ahora. Si en lo humano, en lo cotidiano, tenemos la capacidad de correr cuando vemos el peligro, ¿y por qué en la vida cristiana no lo hacemos? ¿Ah? Estamos hablando en este subtema, evitar exponernos al pecado. Fue que dijimos, ¿verdad? Evitemos la exposición al pecado. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y yo le voy a poner un poquitito, no agregándole a la palabra, sino ampliando la idea. Sácalo, yo diría, sácalo de raíz. Y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo o que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si quieren comprobar eso, pueden irse allá al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 29 y 30. Ahí está. El Señor allí estaba hablando de manera práctica de la lujuria del ser humano, cuando habla del ojo. Está hablando de la vista, ¿verdad? Cuánto acarician nuestros ojos tantas cosas que son pecaminosas. Cuántas cosas que si nos ponemos a citarla se nos va a ir la hora, pero que ustedes la conocen igual que yo. Saca el ojo. Claro que como le dije, son metáforas que él utilizó para decir estoy yendo a lo máximo, para que ustedes entiendan que lo que nos hace daño debemos evitarlo a como dé lugar. ¿Bien? El Señor hablaba de la lujuria del ser humano y sus deseos pecaminosos en general que albergamos todos los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Pero no significa que estos ojos pecaminosos que hay en mí y en ti todavía no siguen deseando cosas pecaminosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Cuida de esos ojos,
Si tú ves algo ahí que puede ser riesgoso para tu vida espiritual, quita esos ojazos de ahí. Eso es lo que está diciendo. ¿O no? Digo, eso es lo que yo entiendo. Quita esos ojos de ahí. Recuerdo al hermano Nadal en una anécdota que él hizo una vez, hablando de los matrimonios, que él dice que una vez estaba en un supermercado y había alguien, creo que un joven de su iglesia o alguien así, o de una iglesia, pero que él lo conocía bien. Y lo ve, lo alcanza a ver por allá. Pero ¿qué pasa? Que delante hay una joven que anda con un ajuste que no se sabe cómo yo le logró ponerse el pantaloncito con que andaba. Y el hermano parece que se quedó bien entusiasmado, porque se da eso, lamentablemente, hermano. Estamos en la carne. Entonces, el hermano Nadal, que no tiene, olvídese, él no guarda nada. Él y yo, sin conocernos antes, nos parecemos un poquito, ¿verdad? Yo tengo problemas con eso y soy honesto, y a veces le pido excusas a ustedes, porque como que dijera que se me va, pero no es que se me va, es que yo soy así. Yo no puedo guardar nada, yo digo las cosas como son. Entonces el hermano dice, ok, lo observó y después se le acercó y le dice, barbarazo, pero escanéala. Y eso se da, hermano. Sabrá Dios cuántas veces te ha dado a ti, si me ha dado a mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Cambia la dirección de tu vista. Así como tú, cuando ibas en la calle y había el tiroteo allí, cogiste corriendo para salir por otro lado, sal corriendo de ahí, no te expongas. Porque Satanás te va a seguir metiendo para lo hondo y te va a llegar el agua donde tú no vas a poder respirar. Eso es lo que dice evitar la exposición. Y así cuántas cosas, ¿verdad?, pudiéramos evitarlas si salíamos, huir de la tentación, dice la Biblia, ¿verdad? Él fue categórico, el Señor, al compartir la importancia de la vida eterna con el Señor, contra los deseos mundanos y pasajeros que nos llevan a la destrucción, solamente a la destrucción. ¿Cuántas gentes, hombres y mujeres de Dios que han servido, están hoy en la miseria? Porque se han dejado arrastrar de los placeres, de las cosas, de la lujuria de este mundo. Es una pena. Y me duele más, y a ustedes también debe dolerle, que todos los días siguen surgiendo informaciones de que un pastor, que un qué sé yo qué, hizo esto, hizo aquello. Y no es un pastor, sale a la luz porque es un pastor, pero un hermano. Hermanos, vamos a cuidarnos para que el Señor nos ayude, nos dé bendición y nos dé lo que en verdad nos conviene. Por último, veamos, en tercer lugar, que Dios nos estará protegiendo siempre. O sea, hay luchas, hay riesgos, pero Dios está presto a protegerte a ti y a mí de caer en el pecado. Versículo 13. Metan sus ojos allá. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Está Dios contigo a tu favor, sí o no? ¿Están los recursos? Sí. Lo que pasa es que tenemos que estar percibidos, como dijimos en principio. Tenemos que conocer lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Lo que lo pone, que lo calienta, que no tiene madre. Para ello tenemos que estar metidos en la palabra de Él, que ahí es que está lo que a Él le gusta y lo que no. Y estar dispuesto a pagar el precio que eso implica. Dios no nos deja solos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y en todas circunstancias.
Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis ataques, tendréis cuántas cosas más, necesidades. Pero confiemos, dice el texto, porque Él venció al mundo. Y como Él venció, tú y yo podemos vencer también, porque Él está a nuestro favor. Si obedecemos a Dios, lo que implica acoger con gran seriedad sus preceptos establecidos, como son entender que Él es nuestro Señor. Eso es lo primero que tenemos que entender. Si Cristo es nuestro Señor, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? Nosotros solo nos queda obedecerle sin cuestionar, aunque a veces sea duro, ¿verdad? Reconocer que Él debe ser lo primero en nuestras vidas, que tantas veces se nos olvida. Dejamos para Dios si nos queda tiempo. ¿Es así o no es así? En esta iglesia no es así, pero yo sé que en lo general se da eso. Si tengo tiempo, llego al culto, yo no me voy a volver loco. Yo lo que voy a hacer es que me voy a levantar lo más temprano posible, porque tengo que ir a arreglarme los cabellos. Yo no voy a coger para la iglesia con esos cabellos así. Y en el salón, cuando llega, hay una fila de 7. Si queda tiempo, yo voy. Reconocer que él debe ser lo primero. Agarre esos cabellos, enróllelos bien bonitos y usted verá que la van a ver mejor que los otros días de esos trabajos hermosos que hacen los salones, que yo no estoy en contra de ellos, no, hermana. No se dejen desaliñar, no me vengan con esa historia. Arréglense, pero háganla a tiempo que no le afecte servir al Señor en lo que tienen que servir. Él debe ser lo primero en tu vida y en mi vida. Pero lo primero en todo, en todo, Él exige eso. Él es celoso. Así que revisemos nuestros programas, hermanos. Yo sé que ustedes están fríos en ese sentido, pero revisémoslo si tenemos que hacer algunas adaptaciones. Que Él debe ser lo primero en nuestras vidas, que debemos honrarle en todas nuestras acciones. ¿Honras a Dios en tus acciones, en todo lo que tú haces? ¿En los negocios? ¿Ustedes han oído alguna vez a un hermano decir que no, porque esto es negocio, esto no es de hermano, esto es negocio, el negocio es negocio? ¿Ustedes han oído esa expresión de un creyente? Para mí el que lo dice no se ha convertido. Basado en la Biblia. Porque ¿qué es cristiano? Es cristiano siendo comerciante. Es cristiano siendo médico. Es cristiano siendo ingeniero. Es cristiano siendo abogado. No le habla mentira a su cliente. No le roba. Si son 10, son 10. Así que a mí que no me vengan con esas historias de que no, que es comerciante, que esto es negocio. A ningún hermano ni a nadie yo le pido que me cobre menos de lo que vale un trabajo que me hace. Que me cobre lo que es correcto. Pero que no trate de engañarme tampoco. Porque si sé que me engaña, ya tiene problemas conmigo. Pero esa es una historia blandita. El cristiano tiene que ser ahí. Si usted es un ingeniero constructor y va a hacer un edificio, las normas de construcción, yo no sé mucho de eso, yo no soy ingeniero, no tengo ni la menor idea de ingeniería. Pero si las normas le dicen que aquí en Alma Rosa hay que hacer una zapata de tanto de acuerdo a la cantidad de edificios, de acuerdo a los pisos que va a llevar el edificio, y usted está cavando y llega hasta el metraje que demanda las normas, y allí usted vio que eso
que eso que usted hizo, esa zanja que usted cavó, está en barro, está en terreno malo, usted como cristiano debe decirle a los dueños, mira, que hay problemas y que hay que seguir cavando, porque si no este edificio se va a ir abajo. Usted como cristiano debe hacerlo. Ahora, si el dueño le dice, no, sigue ahí, no importa, le dice, no, yo como ingeniero cristiano, yo no puedo hacerlo. Busque otro que se lo haga. Hermano, ese es ser cristiano. De lo contrario, usted es igualito que los que no se han convertido. Entonces, esa es más o menos la idea. El Señor quiere que seamos diferentes, que seamos diferentes. Quiero concluir, hermanos, diciendo, tú y yo tendremos el respaldo de Dios siempre y cuando estemos caminando rectamente delante de Él y haciendo su voluntad, reconociendo que Él es nuestro Señor, que Él debe ser lo primero en nuestras vidas, que Él es el que manda en mi vida y debo hacer lo que Él diga. Termino. A los amigos que nos escuchan, que estén aquí presentes o que nos estén escuchando por la radio, por donde sea, por el medio de las redes, quiero decir, el Señor quiere cambiar el rumbo de tu vida. Él quiere hacerlo, pero tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a aceptar que es por su gracia, que Él murió en la cruz del Calvario para salvarte de la maldad, del pecado y que puedas asegurar tu vida para la eternidad. Si hay alguien presente que todavía no ha tomado esa decisión, le recomendamos no salir sin hacerlo. Y a ustedes, hermanos, mi exhortación es, dediquémonos cada día más a servirle al Señor con seriedad, con integridad en nuestras vidas, a servirle de todo corazón, y las bendiciones de Dios van a fluir en nosotros, vamos a tener siempre el respaldo de Dios. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, Él ha prometido que estará con nosotros. Que el Señor les bendiga. Deja a los muchachos para que